El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows, y con este código vas a tener un 25% de descuento. Realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida. Finalmente, licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo. Ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Con todo esto que estamos sabiendo de iOS 14.8, hay varias cosas que estarían cambiando en la comunidad de iOS y obviamente en la del jailbreak. Pero antes te voy a estar recordando que ya actualicé estas tablas de compatibilidad donde te muestro los dispositivos con las herramientas disponibles para estar realizando el jailbreak y la situación actual en iOS 14 es la que ves en pantalla. Por ahora el consejo sigue siendo el mismo que emana a través de este mapa conceptual, en el cual simplemente tienes que estar esperando en la versión más baja de iOS porque aún no tenemos la seguridad que tanto necesitamos para estar actualizando a la última versión disponible de iOS. Lo siguiente que vamos a estar viendo fue una noticia que llamó profundamente mi atención, ya que este gestor de paquetes, esta aplicación para estar instalando tweaks de Silio, vino a salir en las noticias en la página fanboy de Apple, que es iClarify. Entonces uno se pregunta de inmediato, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, ellos mismos estuvieron compartiendo todo este registro de cambios y de novedades en su Discord, que muestra que efectivamente es una de las actualizaciones más grandes que se tienen hasta la fecha de este gestor de paquetes, y lo bueno es que ahora tiene total libertad para estarlo utilizando en cualquier jailbreak. Así que si tienes Uncover o Checkra1, simplemente tienes que estar añadiendo esta repo que aparece aquí en pantalla y lo tienes que estar instalando como si fuese cualquier otro tweak. Y respecto a su funcionamiento, te recomiendo que veas este revisado completo que le estuve haciendo a esta última versión de Silio, porque sin duda te va a abrir los ojos de una manera que a lo mejor nunca antes habías pensado. Y antes de continuar, te voy a recomendar dos sorteos. Son tweaks que van a estar ayudando a tu pantalla de bloqueo para hacerla lucir de una manera realmente llamativa. Este es Dodo, y si te gusta cómo luce la pantalla de bloqueo de Android 12, también lo puedes obtener gracias a Lucien. Los enlaces de estos dos sorteos van a estar ahí en la descripción para que te los puedas estar ganando tú. Ahora, continuemos entonces con iOS 14.8, porque hace unos días atrás este desarrollador Brendan Shanks estuvo llamando la atención con una publicación que estuvo realizando en su cuenta de Twitter con una de las betas de Xcode, este programa que se utiliza para estar creando aplicaciones, y a través de esta captura de pantalla nos muestra que efectivamente hay varias versiones ahí de iOS y aparece iOS 14.8. De hecho, esta misma información también fue confirmada por la gente de 9to5Mac, que sin duda está mostrando una nueva versión de iOS que llama poderosamente la atención, porque si hacemos un poco de memoria, iOS 10 llegó hasta 10.3, si vemos iOS 11 llegó hasta 11.4, si vemos iOS 12 al día de hoy está en 12.5 y iOS 13 llegó hasta 13.7, y algo pasa con iOS 14 que estaríamos rompiendo sin duda un récord que nunca antes habíamos visto en iOS. Estaríamos llegando finalmente a una versión .8. Ese es uno de los primeros cambios que hay que estar notando con todo esto. Lo siguiente es que la principal novedad vendría de mano de todo lo que es iOS 15, porque cuando Apple estuvo lanzando las primeras betas de esta versión, nos compartió en su página web este mensaje en el cual nos dice que las actualizaciones de software de nuestro dispositivo ahora me pueden ofrecer una opción para estar en dos versiones de iOS dentro de las configuraciones del equipo. Es decir, que yo puedo estar actualizando a la última versión de iOS 15 tan pronto como esta sea publicada en el próximo mes, y de esta forma estar obteniendo las funciones más recientes, las novedades que trae esta nueva versión de software y también el conjunto más completo de las actualizaciones de seguridad. Pero también te puedes estar quedando en iOS 14 sin tener obviamente las últimas novedades visuales, por decirlo de una manera, de iOS 15, pero sí conservando todas las actualizaciones importantes de seguridad del dispositivo. De hecho, cuando estábamos en iOS 14.5, en las betas de esa versión, Apple estuvo introduciendo todo lo que es esta opción de solamente estar instalando actualizaciones de seguridad en el dispositivo, sin tener que estar actualizando de la versión oficial de iOS. De hecho, si comparo esta captura con las que tenemos al día de hoy,
hoy es absolutamente distinto, así que sabemos que Apple está preparando algo muy grande que no se ha visto en ninguna otra versión de iOS. Eso quiere decir estar optando entre dos versiones de iOS y también significaría que iOS 14 se seguiría firmando durante mucho tiempo más, a diferencia de lo que ocurrió con iOS 13, que se dejó de firmar y quedó ahí prácticamente en rojo. Ahora, ¿por qué Apple estaría realizando todo esto? Una de las teorías que saltan a la mente es si analizamos el listado de dispositivos compatibles que soportan al día de hoy iOS 14, hay algunos que son realmente antiguos, pensando en el iPhone 6S, 6S Plus e incluso el SE primera generación. Sabemos que si estos equipos actualizan hasta iOS 15, probablemente se va a ver afectado su rendimiento y la duración de la batería, entonces estos podrían quedarse en iOS 14 simplemente recibiendo las actualizaciones de seguridad, obviamente dejando de lado, como decíamos hace un rato, las últimas mejoras de iOS 15, pero esto ya lo estaban experimentando estos dispositivos. De hecho, no todas las mejoras de iOS 14 ellos las viven en particular, así que Apple estaría pensando a lo mejor en darles más vida a estos dispositivos. ¿Y cuál sería una de las consecuencias de esta decisión de Apple? Lo primero es la tasa de adopción. Eso quiere decir la cantidad de dispositivos que al día de hoy tienen instalada la última versión de iOS. Si revisamos respecto a iOS 14, más del 90% de sus dispositivos se encuentran en esta última versión de iOS. Respecto a la posible fecha de liberación de iOS 14.8, se piensa que esta estaría disponible al mismo tiempo que cuando salga iOS 15.0, la versión oficial. Eso quiere decir a mediados del próximo mes, cuando incluso Apple nos esté presentando sus nuevos dispositivos. Y la pregunta es, ¿cómo nos afecta a nosotros, a la comunidad del jailbreak, toda esta decisión de Apple? Bueno, estamos acostumbrados a siempre tener bloqueadas las actualizaciones automáticas. Siempre he mencionado que nosotros nadamos en contra de la corriente, mientras otras personas, los simples mortales que tienen iPhone, ellos van actualizando a las últimas versiones de iOS, nosotros nos vamos quedando siempre en la más baja. Lo siguiente es que vamos a seguir teniendo estos contenidos de seguridad donde vamos descubriendo las vulnerabilidades que Apple va parcheando. Eso quiere decir que tengo que mantenerme más que alejado de iOS 14.8 cuando este esté disponible, para así a lo mejor algún día tener alguna actualización del jailbreak de Uncover o el de Taurin. Lo que estaría muy interesante de estar viendo es qué va a estar ocurriendo con el jailbreak, con el imparcheable, el de por vida con Checkra1. Vamos a ver qué cambios va a estar estableciendo Apple allí en iOS 15, y si es que este jailbreak va a estar funcionando también allí, probablemente también lo va a estar realizando en iOS 14.8, y con estas actualizaciones de seguridad probablemente vamos a tener las .1, .2, .3, .4, vamos a ver cómo Apple lo va a estar realizando. Y si es que esto llega a funcionar, sabemos que Checkra1 es compatible solamente con los dispositivos que tienen un procesador A11 o inferior. Si es que hablamos de los iPhone, sería desde el iPhone 10 y los 8 hacia abajo. Y respecto a todo este panorama actual, bueno, fue parte de la conversación que incluso tuvimos con Omar de Tech and More, donde analizamos la situación de Manticore y qué va a estar pasando durante estos meses del 2021. Y ya sabes que cualquier novedad que vaya a salir, yo te la voy a estar compartiendo acá en mi canal, porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.